Bueno, y el Senado aplazó la votación del proyecto de ley que busca crear una amnistía para algunos delitos cometidos en el contexto del estallido social. El gobierno renovará la suma urgencia que se ha puesto a esta iniciativa que vence mañana. Vamos a conversar del tema con el senador socialista Gastón Saavedra. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días. Muy bien, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Senador, Gracias, bueno, persisten las diferencias respecto a cómo ir avanzando en este proyecto. El gobierno de todas maneras va a insistir en la urgencia. Primero, ¿esto está coordinado con los senadores oficialistas, senador? Mira, por lo menos es parte de las conversaciones que sostuvimos con el gobierno, la bancada socialista, en donde expresamente pedimos que esto se postergara porque no queríamos exponernos a un fracaso. Porque esto se hace con votos y usted, si no tiene la mayoría, si no tiene los 26 votos, usted no va a aprobar un proyecto que para nosotros no amerita discusión, sino que simplemente que se tramite, que se logre, que esto se resuelva y dejemos atrás todo lo que son temas pendientes por efecto de la revuelta social y personas que están hoy día en prisión preventiva, y que incluso la paradoja de la situación es que hay algunos que el tiempo de prisión preventiva está por sobre las penas que se le han aplicado. Entonces, para nosotros también adquiere urgencia que esto se resuelva, pero que se resuelva bien y que sea aprobado. Pero, senador, esta iniciativa tiene un problema de bases, quizás se apresuró el gobierno, no hubo consultas previas, como decían al inicio, para lograr acuerdos, saber básicamente si estaban los votos. Bueno, es que por eso se pedía la prudencia y el trabajo prelegislativo, porque sabemos cuál es la conformación del Senado. Entonces, usted requiere persuadir y convencer a otros para con ellos juntar la votación que se requiere y sea aprobado este proyecto. Eso es lo que nosotros buscábamos y eso es lo que le estábamos planteando al presidente o al Ejecutivo, en este caso, para que este proyecto se viera aprobado. Y no, por lo tanto, después se derivara en otra cosa, como es traspasarle el costo al Senado, y con toda la discusión que hay hoy día en la Convención Constitucional, en donde se le cargan todos los dados y todas las tintas al Senado por no aprobar proyectos que requieren cierta celeridad o que son más populares que otros, y eso es lo que nosotros no queríamos, que tampoco se pudiera inmiscuir en un proceso legislativo que requiere, reitero, un trabajo prelegislativo que se requiere de mucho convencimiento a otras bancadas que faltaba, por lo tanto, escucharlos y que se hicieran parte también del proyecto. Senador, pero una cosa es necesitar ese tiempo, efectivamente, avanzar, pero otra también es tratar de romper los límites de, digamos, que están más o menos establecidos en este proyecto, ¿no? O sea, convencer, por ejemplo, a gente de la oposición para que apruebe el proyecto parece como algo bien difícil. Entonces, ¿hasta cuándo se puede extender esta tensión? En algún momento hay que zanjar el tema, ¿o no? Sí, va a haber que zanjarlo, pero por eso es que se llegó a este acuerdo y hoy día, cierto, el gobierno se allana a esto y por lo tanto va a aplicar, se va a renovar la urgencia, porque va a permitir una discusión, va a permitir el debate y va a permitir acuerdos. De eso se trata, o sea, no vamos a estar al eternum tratando de legislar o de buscar acuerdos, porque también el escenario hoy día es distinto. Cuando usted abrió las posibilidades de diálogo, abrió las posibilidades de acuerdo, y si usted después no quiere ser parte de ese acuerdo, entonces tiene que asumir la responsabilidad de aquello. Ahora, ¿por dónde puede, cree usted, senador, encontrarse un acuerdo para alcanzar los votos necesarios para el proyecto? ¿Usted cree que hay espacio para eso efectivamente y por dónde puede pasar esa negociación? Bueno, siempre hay acuerdos para esto o posibilidades. Seguramente se va a conversar con senadores de carácter que tienen la característica de independiente y con ellos por sumar los 26. O sea, yo tengo claro que no vamos a convencer el Pleno, la oposición, para que esto sea una votación unánime. No va a ser así, pero va a ser con lo justo, pero eso hay que construirlo. Y eso significa que también vamos a tener que tener otros acuerdos respecto de situaciones que aún están inconclusas, proyectos que están pendientes, intereses legislativos que algunos tienen y que requieren, por lo tanto, que estos sean considerados en las tablas de legislativas que la presidencia del Senado organiza. Y esto en particular, este proyecto, para usted, senador, ¿le parece un buen proyecto, más allá de que estén o no los votos, más allá de que se logren estos avances o debate prelegislativo?
Mira, yo siento que se zanja una situación que no se mantiene en la indefinición y eso es importante, porque si no vamos a seguir con el espacio, con la solicitud de quienes son la gente que está inmiscuida en esto, los familiares reclamando, protestando. Entonces el gobierno no tiene tiempo para gobernar y se requiere también que haya cierta tranquilidad para poder efectuar este tipo de situaciones. Senador, el proceso de negociación, en particular para conseguir esos votos de los independientes o eventualmente de otros senadores, ¿tiene algún gancho específico, digamos, algún proyecto específico que esté sobre la mesa, digamos, como moneda de cambio para conseguir los votos? Es que eso es lo que se tiene que conversar, eso es lo que tenemos que llegar a acuerdo. No lo han hecho hasta ahora. Eso es una materia. Hoy día no puedo develar algo que está en conversaciones porque uno puede, por una declaración pública, echar a perder todo el proceso. Pero sí está la voluntad, sí está la búsqueda de acuerdos para asegurar que el proyecto de amnistía que el presidente necesita que se apruebe pueda ser logrado a partir de un acuerdo político en el Senado de la República. Y usted, para ser bien preciso, ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, en que esta amnistía se extendiera también a uniformados? Es que ahí estamos confundiendo las cosas. Uno, ¿cierto? Aquellos que están en Puente de Peuco, usted se refiere al intercambio de opiniones un poco agrias entre la senadora Campillay y el senador Sandón. Uno, ¿cierto?, es tratar de aprovechar una situación porque unos son agentes del Estado que violaron los derechos humanos de las personas y que están encarcelados producto de esa situación, y otros que tienen que ver con las sanciones que se les quieren aplicar producto de una protesta social, que reitero, son la Ley de Seguridad Interior del Estado. Para mí, aquellos que, y eso es lo que va a tener que zanjarse, aquellos que robaron o que asaltaron o que están sometidos a sanciones bajo la ley común, eso es otra cosa. Por tanto, creo que hay que deslindar las cosas acá para no tratar de confundir o de sacar ventajas políticas que no corresponden. Senador, ¿cómo van, si es que van, ¿no?, las conversaciones con la DC? Bueno, también son parte de los acuerdos. Tenemos que tener una actitud distinta, todos los que estamos hoy día en el gobierno y con el gobierno, y se trata de darle la mayor amplitud posible y por tanto se requiere algún cambio ahí en esto y la consideración, por tanto, de la democracia cristiana como una fuerza política que tiene expresión en el Senado y en el Congreso y en el país para que sea parte de este proceso de cambios que el país vive. Usted no las puede excluir, entonces también se requiere de aquello. Y por eso le pregunto, porque acá va a ser bien importante el voto demócrata cristiano, por eso le preguntaba en algún minuto, y también en estas diferencias ásperas que hubo hace algunos días, el senador Buenchumilla decía lo que espera el gobierno es que seamos oposición, y tenía que ver también con este tipo de iniciativas en que se pedía, se requería en su minuto también estos debates prelegislativos o acuerdo prelegislativo. Se trataba justamente de eso, de abrir las puertas para que la relación con el Congreso, la relación con las bancadas que somos oficialistas hoy día, e incluyo la democracia cristiana, tuvieron una participación en estos procesos legislativos, fueran incluidos y no excluidos. Y yo creo que en buena hora llega esta idea de una nueva prórroga en esto para incluir otras opiniones, otras visiones y por lo tanto asegurar el respaldo legislativo que se requiere para aprobar un proyecto como este. Usted no puede excluir a priori, tiene que por lo tanto tener una actitud inclusiva y abrir puertas para que otros que no se sienten tan dentro del gobierno también pasen a hacerlo. Bien, senador Saavedra, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora, muy amable. Que tenga buen día. Muy amable a usted, muchas gracias. Gracias.